Buenas tardes, mi nombre es Miriam García, soy estudiante de la carrera Psicopedagogía, actualmente estoy cursando el tercer año y en esta oportunidad voy a desarrollar el término la fantasía en psicoanálisis. El libro por el cual vamos a interpretar la fantasía es de Julia Segal, ¿sí? Los seres humanos vemos al mundo, lo interpretamos o lo comprendemos a través de la fantasía. Ella modela, colorea nuestra conducta, pensamientos y sentimientos. La fantasía. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Alguna vez se preguntaron por qué volvemos a hacer lo que dijimos que nunca más íbamos a hacer? Eh, ¿Por qué volvemos a tropezar, como ese dicho que dice, otra vez con la misma piedra? ¿Se descubrieron pensando alguna vez qué me pasó? ¿Por qué lo volví a hacer? ¿Por qué vuelvo a hacer eso? Y cuando hablamos de eso, es algo que muchas veces nos puede generar angustia, incertidumbre, y que no sabemos por qué volvemos a pasar por esas situaciones. La fantasía es una herramienta para comprender comportamientos y sentimientos sutiles y complejos. Solo cuando se ha observado cómo operan estas ideas es que se empieza a resultar convincentes. Concepto de fantasía, ¿sí? Para indagar sobre el concepto de fantasía, vamos a ir hablando sobre ese término en base a diferentes autores. Se decía que para Freud la fantasía era una parte del pensar que se mantenía apartada de la prueba de la realidad y permanecía sometida únicamente al principio del placer, la vinculada a las pulsiones sexuales, que podían satisfacerse con presidencia de la realidad. Si generaba angustia, podía reprimirse. Y el modelo es el sueño diurno. Para Melanie Klein, en la teoría kleiniana, las fantasías inconscientes están subyacentes en todo proceso mental y son parte de toda actividad de la mente. Constituyen la representación mental de los hechos somáticos del cuerpo que componen los instintos y son sensaciones físicas interpretadas como relaciones con los objetos que causan tales sensaciones. He de aquí que la fantasía es la expresión mental de los impulsos libidinales y agresivos, así como de los mecanismos de defensa contra esos impulsos. Hasta aquí fuimos desarrollando diferentes terminologías en base a Freud, en base a Melanie Klein, ¿sí? Se dice que la fantasía se encuentra en un cambio constante, va desarrollándose y modificándose a medida de que crecemos, al igual que los sueños. Son el producto de nuestros deseos, esperanzas y de nuestros temores y angustias. También de nuestros conflictos que surgen con la experiencia real entrelazada con la realidad emocional, con las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y con nuestros conocimientos profundos de verdades inexorables y pueden tanto enriquecernos como confundirnos. La fantasía agrega a la experiencia cotidiana no solo el placer y resonancias emocionales, sino también temores y angustias. Como tal, es un rasgo definitorio de lo que significa un ser humano. En base a todo esto que les he leído hasta ahí, dice que la noción de fantasía es esencial en psicoanálisis y muy debatida dentro de él. Marca el diálogo que desarrollamos con un mundo en el que estamos obligados a vivir en él y en el que debemos perdurar. Fantasías y símbolos del juego, ¿sí? El juego constituye uno de los elementos más característicos de la infancia, mediante el que los niños se desarrollan emocional y cognitivamente. Eso lo dijo Freud en 1965. Contribuyen activamente sus aprendizajes, su relación con el mundo externo y un mundo interno. Klein. Melanie Klein desarrolló una técnica terapéutica con el fin de trabajar sobre sus dificultades emocionales y conductuales. En ella, las expresiones lúdicas del niño son consideradas representaciones
simbólicas de fantasías inconscientes y de distintos aspectos del mundo interno, conectando los aspectos más propios de la expresión infantil con la sintomatología manifiesta. Permite ir más allá de las iniciales, pero solo descriptivas categorías diagnósticas, posibilitando su comprensión y resolución de los elementos latentes. ¿Qué decía Melanie Klein? Decía que en base a la observación de un niño en un juego, se podía sacar ciertos indicios o indicadores de las fantasías de él que no podía expresar en palabras, ¿sí? Pero sí lo podía expresar mediante el juego. La fantasía, mundo interno y construcción del símbolo. La fantasía es considerada la representación mental de la pulsión y la actividad mental más primitiva, existente entre los primeros meses de vida en relación al primer objeto, que es el pecho materno, fuente de gratificación y de frustración. Que nos decían así, que en los primeros meses de vida, el niño, ¿sí? La actividad más primitiva de él es la succión, mediante esa relación que empieza a existir entre el pecho materno y el niño, ¿sí? Que es la fuente de gratificación y frustración. Gratificación porque es un alimento para él, es un elemento con el cual puede llegar a tranquilizarse, pero también puede llegar a frustrarse cuando ese elemento aparece y desaparece, ¿sí? Ahora entramos en lo que es el tema de fantasía fantasma. ¿Por qué? Porque hay otros autores, como Lacan, que ya empieza a hablar del fantasma, deja de lado la fantasía como hablaba Freud o como hablaba Melanie Klein. Consideraciones terminológicas, ¿sí? La palabra fantasía es usada para referirse a la actividad psíquica de la imaginación y a sus producciones, facultad de evocar imágenes, es decir, rastros de impresiones sensoriales, de inventar, crear o concebir. Está vinculada a ilusión como error producida por la esperanza, poco fundada en lo real, respecto al cumplimiento de un deseo. También es considerada una idea falsa, referida a temores o suposiciones que existen en la mente, pero no en el mundo. En cambio, la palabra fantasía es usada para indicar la aparición con forma de ser real de algo imaginado o de un ser inmaterial. Por ejemplo, el alma de un difunto. También en la persona disfrazada o el espantajo usado para disimular la aparición de un espectro. El fantasma es la enseñanza de Lacan. Lacan usa fantasme, que podría traducirse por fantasía, pero se tradujo más habitualmente como fantasma, tanto para referirse al concepto freudiano como para designar lo que él introduce como concepto nuevo, que el concepto es fantasma. El fantasma es la respuesta que el sujeto construye al enigma del deseo del otro, ¿sí? Es el deseo del otro producido en palabras, es el fantasma que aparece. El fantasma es el sostén y el soporte del deseo. El fantasma es una defensa frente al goce del otro y puede ser aquello a través de lo cual somos gozados por el otro. Bueno, seguidamente vamos a tratar de explicar cada uno de los apartados de los cuales hacen referencia con respecto a lo que Lacan llama como fantasma, ¿sí? El número 1 nos dice que el fantasma es la respuesta que el sujeto construye al enigma del otro. Prácticamente es lo que vamos imaginando con respecto al otro que no conocemos, el otro que nos presenta el enigma del ser, el enigma de quién es. Entonces, al no conocerlo, que nunca en realidad vamos a llegar a conocerlo, nos vamos imaginando esos enigmas y le vamos atribuyendo ciertas particularidades. El número 2 nos dice, el fantasma es el sostén o soporte del otro. En este apartado nos quiere decir que a partir de la imagen que nos vamos creando del otro, como dijimos anteriormente, es que orientamos y ordenamos siempre inconscientemente este deseo. Entonces, el fantasma es el sostén y el soporte del otro.
Nosotros nos vamos creando esa imagen del otro y la vamos orientando y ordenando en base a nuestro deseo de querer que ese otro sea tal y cual, ¿sí? Siempre inconscientemente. El número 3 nos dice que el fantasma es una defensa frente al goce del otro. El goce del otro, qué fantástico, ¿no? Es la misma imagen invertida sobre lo que es nuestra fantasma. Quiere decir que vamos creando una imagen que nos permite defendernos de las incertidumbres que nos genera el otro con su propio deseo. Fíjense, cuando dice el fantasma es una defensa frente al goce del otro, y el fantasma es aquello a través de lo cual somos gozados por el otro. El goce del otro. Es la misma imagen invertida con respecto a nosotros, con respecto a nuestra fantasma. Es ahí donde vamos creando una imagen que nos permita defendernos de esas incertidumbres que se van planteando y que esas incertidumbres que nos van generando en el otro ciertos inestabilidades, ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos en base a nuestro propio deseo.